Doctor Flavio Rotring, infectólogo. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va, Nacho Bogano? Todo el equipo del Canal de la Ciudad lo saluda. Muy bien, buen día. Yo los saludo a ustedes también. ¿Cómo están? Muy bien, Muy lunes para mí también. muchísimas gracias, doctor, por atendernos. Bueno, a ver, lo primero que me sale preguntarle es el tema de los asintomáticos en el caso del dengue. ¿Por qué existe una sintomatía? ¿En todas las enfermedades existe una sintomatía en los individuos? En las enfermedades infecciosas, digamos, el espectro va desde casos muy leves, inclusive a veces imperceptibles. A veces uno puede, digamos, puede infectarse con un virus y no necesariamente desarrolla síntomas, o los síntomas son muy solapados o mínimos y uno pasa inadvertido. Cuando uno habla de asintomático es que la enfermedad no tiene una expresión clínica significativa. Por ahí simplemente un poco de cansancio, dolor de cabeza y por ahí el paciente no percibió que estaba enfermo, o simplemente no tuvo ningún síntoma y uno toma sangre y ve que tiene los anticuerpos y dice, mira, te enfermaste, en algún momento te enfermaste, y a veces pasa inadvertido. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiene una manifestación que va desde casos prácticamente sin síntomas, como decías vos, en lo que es asintomático, hasta casos severos. El espectro es muy amplio y depende de un montón de factores. Hay un montón de personas que han cursado la enfermedad sin haber tenido ningún síntoma, se han infectado, y muchos otros, como sabemos, tienen la sintomatología. Muchos quedan registrados y muchos ni siquiera consultan, con lo cual los números que uno ve probablemente sean, digamos, lo que se reporta, sea mucho menos de lo que el número real, en casos total, ¿cierto? Ahora, doctor, digo, teniendo en cuenta que el ser humano, que el individuo no es vector de la enfermedad, una persona no contagia a otra, quien es asintomático, primero que no se va a enterar o se enterará más tarde y demás, ¿qué precaución debiera tener aquellas personas que no han tenido síntomas, que no los han experimentado? ¿Puede que el dengue asintomático dispare o profundice alguna otra infección que tenga el individuo? No, en general, la enfermedad, digamos, el ser humano cuando se enferma, los primeros días, alrededor de 5 días, 7 días, cuando tiene fiebre, cuando está en el pleno proceso de enfermedad, es cuando transmite, es decir, cuando digamos, el mosquito lo puede picar y se puede el mosquito infectar y transmitírselo a otra persona. Pero lo que te refieres a los asintomáticos que tienen la enfermedad, digamos, es impredecible quién, digamos, va a ser asintomático, con lo cual las precauciones son las mismas que tiene que tomar la población general. Doctor, bueno, vayamos a los tips, a lo que ya tal vez la gente lo escucha, quien presta atención, ¿no? Pero Ujú. momentos y lugares de mayor acercamiento al contagio. Digo, le comento lo que escuché incluso periodísticamente en otros medios o leyendo, que Sí. es más probable contraer el dengue en los hogares que en una plaza. A ver, digamos, los mosquitos no discriminan si, digamos, están enfermos con el virus por el lugar donde están. En general, los que son peridomiciliarios, que están alrededor de nuestras casas, se supone que, como están alrededor del domicilio, han picado a más personas probablemente, pero no necesariamente tiene que ser la distinción entre el parque y la casa. El hábito de la Aedes aegypti es que es peridomiciliario, eso significa que se queda alrededor de nuestra casa porque se alimenta de sangre, pero en un parque también puede hacerlo, así que no hay una predilección por el parque o la casa, digamos. Los lugares donde hay mosquitos y donde el mosquito tiene virus puede ser cualquiera de ellos, y los cuidados deben ser, cuando uno está en el exterior, los mismos fuera de casa, en el patio de casa, que en el parque o en la plaza, no cambia mayoritariamente. Es una distinción muy sutil que digamos, no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista de las medidas de prevención. No tiene que cuidarse tanto cuando está fuera de casa tomando mate en el patio con la familia, como cuando va a la plaza a llevar a los chicos a los juegos o para la pelota. No cambia mayormente el panorama. Doctor, me intriga algo. En la Argentina, dengue, digamos, hubo siempre. ¿Por qué este año sucede lo que está pasando, ¿no? Esto de tantos casos. ¿Qué pasó? ¿No? Digamos, ¿qué se salteó? También tuvo que ver con esta aparición de mosquitos, digamos, en AMBA y en los alrededores. Digamos, ¿cuál es la Bien, diferencia? a ver, no hubo siempre dengue, es decir, nuestro país es un país que hasta hace
digamos, no tantos años no teníamos, hasta la década del 90 veníamos libres de la enfermedad. Sí teníamos el mosquito, que es el vector, pero no teníamos casos antes de la década del 90, digamos, eran esporádicos y generalmente era por extranjeros que venían al país. A partir del 90 y, digamos, en los últimos años, digamos, debido a factores que todos conocemos como los cambios climáticos, ha permitido una expansión del vector, que es el Aedes aegypti, en el resto, digamos, en territorio de nuestro país donde antes no estaba. Entonces, al haber vector, es decir, al tener el mosquito más distribuido por cambios climáticos, por cambios ambientales, y porque las ciudades van creciendo, y a medida que van creciendo y, digamos, las personas vamos siendo más, se van acumulando más cacharros, más residuos, el agua, digamos, quizás los digamos, recipientes plásticos están en más cantidad, lo cual permite que digamos, el mosquito ponga huevos y que haya más cantidad de mosquitos, y simplemente con el hecho de estar en América Latina y tener países limítrofes desde hace muchos años que tienen dengue, digamos, la enfermedad se va ampliando y distribuyendo en diferentes países. De hecho, hoy prácticamente es algo mundial, prácticamente hay muy pocos países ya que no reportan casos. Y en nuestro país pasa lo mismo, pero a pequeña escala. Se fue ampliando el mosquito a lo largo de todo nuestro territorio y digamos, la enfermedad por nuestros cambios climáticos y la mayor densidad de mosquitos permite que los casos en este año particularmente, ya desde el 2023, estamos asistiendo a un aumento a nivel global, no en nuestro país, sino en toda América Latina y en todo el globo. Los casos se aumentaron, digamos, en los últimos 20 años aumentaron más de 10 veces. Entonces, pasamos, digamos, de 500.000 a 5 millones, es decir, es un fenómeno, digamos, global que en nuestro país no está exento, se dan las condiciones climáticas, tenemos el vector y también tenemos países limítrofes donde también la enfermedad es muy frecuente y, digamos, de gran cantidad de casos. Brasil está experimentando el peor brote de su historia, nosotros también, así que hay una mezcla de cosas que estoy mencionando que tienen que ver con cambios climáticos, fenómenos de urbanización, mal manejo de los residuos, agua acumulada, falta de políticas ambientales agresivas donde, digamos, no permita la cría del mosquito y el depósito de los huevos. Así que un poco la explicación es esa. Hay algunas cosas que no están tan claras, pero lo que se ve es que se aceleró esto a partir del 2023 y vamos, digamos, de manera incrementada. El año pasado tuvimos un brote que había sido el peor y este año, digamos, ya tenemos el peor brote de nuestra historia, 2024. Aún recién estando ni a mitad de año. Así que bueno, un poco la explicación a lo que me preguntabas es un poco todo esto que fui mencionando. Doctor, el mosquito, por la experiencia y por lo que se viene investigando, ¿ha mutado en los últimos tiempos? Le quiero preguntar esto en particular porque ahora empieza el frío, ¿no? El cambio climático y lógicamente la tendencia es que empiece a desaparecer el mosquito y no sea tan problemático. Pero ¿puede que se esté volviendo resistente al frío y que todavía siga entre nosotros un tiempo más? A ver, no es que es resistente al frío. Sí, lo que estamos viendo son temperaturas medias, más altas, año a año. Tenemos inviernos más cortos, tenemos temperaturas más cálidas a lo largo de los años. El mosquito, digamos, baja su actividad en invierno, pero ya tenemos regiones de nuestro país donde, por ejemplo, el año pasado tuvimos casos de dengue durante todo el año en el noreste. No es que fue solamente del verano. Es decir, al aumentar las temperaturas y al permitir que el vector, que el mosquito, siga circulando y poniendo huevos y estando infectado, también se va viendo que en otros momentos, digamos, hasta ahora era una cosa estacional, pero se va viendo que esto va mutando y va habiendo casos a lo largo de todo el año. Por otro lado, está demostrado que no solamente el mosquito, digamos, puede enfermar, puede infectarse con el virus y transmitirlo, sino que además el mosquito puede transmitir a su descendencia, es decir, puede transmitir el virus a sus propios huevos, o sea, a sus propios embriones, con lo cual, si el mosquito se infecta, le pasa el virus a sus propios embriones y quedan los huevos depositados, esos huevos van a quedar, digamos, si no hay un buen descacharreo y una buena limpieza, van a quedar en el invierno en un estado como dormido, y cuando empiecen las temperaturas un poquito más cálidas, no solamente los huevos generan mosquitos, sino que esos huevos pueden ya estar infectados con el virus. Eso ya está demostrado que puede ocurrir. ¿Entiende? Claro, claro. O sea, entonces, a ver, doctor, ¿el mosquito en sí mismo transmite el dengue o es solo vector? El mosquito. Bueno, eso es ser vector, es transmitir, digamos, lo que hace es llevar de una persona a la otra. El mosquito se infecta, adquiere el virus y lo pasa a otra persona. Claro, pero digo, el mosquito en sí, no sé, invento, perdón, doctor, nace el mosquito.
Hola, ¿qué tal? Nada, no, nací hace 20 minutos. ¿Ese mosquito Sí. ya tiene el dengue? A ver, como te decía recién, está demostrado que los huevos se pueden infectar, digamos, los embriones se pueden infectar de sus madres y pueden poner huevos ya con la presencia del virus. Ahí estamos. Por lo cual es súper importante que no solamente matemos a los adultos, digamos, que los adultos se mueran, que ya no existe mucho con la fumigación, sino que también, digamos, los huevos también se puedan Claro. eliminar. Bien. No solo, por un lado, por la cantidad de mosquitos adultos que se forman, que cuanto más hay, más probable hay que la enfermedad circule, sino que además también está la posibilidad de que ya los huevos, digamos, que se depositaron ya tengan presencia del virus. ¿Sí? Sí. Hay varias cosas. El mosquito lo que hace es llevar y traer. Llevar y Es decir, traer. nace, crece y cuando está en condiciones, pica, se infecta y a la semana aproximadamente ya puede transmitir la enfermedad. No es que te pica a vos y yo estoy al lado tuyo, me pica a mí y vos me contagiás, sino que el mosquito, Ok. una vez que adquiere el virus, necesita por lo menos una semana aproximadamente de que el virus ya sea, digamos, ser infectivo, que poder picar a alguien e infectarlo. Doctor, en la lista de los síntomas que vamos a encontrar, bueno, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, vómitos, etcétera, etcétera. ¿Hace falta ya con un solo síntoma? ¿Necesitamos una cantidad X de síntomas para poder determinar si tengo la enfermedad? Mira, hoy la presencia de fiebre que se asocia a alguno de los síntomas clásicos, dolor de cabeza, dolor ocular, dolor muscular, cansancio, vómitos, ya es suficiente como para que ese paciente esté lo que se llama un caso sospechoso. ¿Sí? Es decir, si vos tenés fiebre más alguno de estos síntomas que estamos charlando, ya es, digamos, hoy con el momento epidemiológico que estamos viviendo, es suficiente como para que uno pueda considerar el diagnóstico de dengue. Que eso no lo confirma porque todavía estamos en una etapa de las autoridades donde no han se han expedido respecto a que poder hacer el diagnóstico clínico. Es decir, uno puede hacer el diagnóstico de dos maneras, con la sintomatología y decir este paciente tiene dengue, o con la sintomatología más un test, un estudio diagnóstico. En provincia de Buenos Aires, ya desde hace un mes, un poquito más, ya con la presencia de estos síntomas que hablábamos recién, se considera caso sospechoso y se contabiliza como un caso. En Ciudad de Buenos Aires todavía hacemos el test diagnóstico, si está disponible por supuesto, como para corroborar este diagnóstico. Entonces, fiebre más, dolor de cabeza, dolor ocular, dolor de cuerpo, cansancio, manchitas en la piel, alcanza como para poder decir que es un caso sospechoso. ¿Sí? Doctor, en los últimos días, creo que fue antes de ayer, se supo la noticia de una mujer muy joven, o sea, se publicó porque era la mujer de un golfista, de Domínguez. Ella se llamaba Victoria y, bueno, tenía 33 años, contrajo dengue, es de la provincia de San Luis, acá en la capital federal, y termina falleciendo en San Luis. La realidad es que la noticia conmociona, pero es uno más de tantos casos. Lo que quiero entender es, digamos, ¿por qué el dengue, o sea, cuándo es que hay un dengue que puede ser con casos asintomáticos y cuándo es que el dengue puede matar? Bien, como te decía, como le explicaba recién al principio de la nota, hablaba con Nacho, decía, la enfermedad puede tener un espectro que va desde un cuadro leve o mínimamente sintomático hasta un cuadro grave, pasando por diferentes etapas. Hay cuadros muy sintomáticos, donde la gente tiene mucha sintomatología, fiebre, mucho cansancio, y hay casos que no son, por suerte, la mayoría, que son los casos graves. Estos casos graves, en nuestro país, hoy hay reportado alrededor de 130 muertos, 129, es la cifra que es del último boletín, que, digamos, como la mayor cantidad de casos son en gente joven, ¿por qué motivo? Porque es la gente que más se expone y la gente que más sale, es decir, es más frecuente hoy entre los 15, 16 y los 40, 50 años la enfermedad, pues somos las personas las que más estamos expuestas porque salimos más a la calle, porque tenemos más contacto con el vector, con el mosquito. Entonces, como es mayor la cantidad de casos, es más probable que alguna de las personas que fallezcan esté dentro de este grupo. De todas maneras, la mortalidad, es decir, las personas que se mueren, si uno mira una curva, es mayor a medida que la edad avanza. Es decir, cuando uno es más grande, más viejo, la probabilidad de fallecer es mayor. ¿Por qué? Porque en general tiene otras enfermedades, como diabetes, como problemas cardíacos, problemas respiratorios. Pero eso no significa que alguien joven no pueda fallecer. De todas maneras, si uno mira la mortalidad, la letalidad en realidad de la enfermedad, en nuestro país es 0.07%. Es decir, es muy baja. Lo que pasa es que para el que le toca, y es uno, y encima es conocido, es decir,
alarma, por supuesto, Sí, claro, por supuesto. porque es una persona joven y no conozco el caso en particular, pero hay personas saludables que pueden fallecer por dengue. ¿Y por qué? Porque puede ocurrir, a pesar de ser sano, joven, que la enfermedad sea muy agresiva. Es poco probable, por suerte los casos severos, los casos graves y de mortalidad son muy pocos, pero puede tocar. En general más por los serotipos 2, o sea, hay 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. El 2 es el que por ahí causa la mayor cantidad de casos de mortalidad, el 1 es el que le sigue, pero esto es algo impredecible. Puede ser una primera vez en alguien joven y sano, o puede ser en un episodio que se repita en alguien que ya tuvo, eso aumenta la probabilidad de casos más severos. Desconozco el caso de esta digamos, mujer en particular, pero como cosa conceptual, la mortalidad es mayor en los extremos de la vida, en los más grandes y en los nenes muy chiquititos y en la gente que tiene enfermedades asociadas. Eso como cosa general. Pero puede tocar que alguien joven y sano pueda fallecer. Doctor Rotring, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga usted una buena semana. Igual para ustedes. Gracias por la nota. Chau, Ahí chau, está, no, por favor, muy bien. Bueno, algunas dudas que teníamos, que las fuimos evacuando y seguramente renovaremos a lo largo de la semana. 15 minutos para las 12 del mediodía. Mostramos un poquitito.